Dentro del módulo de tesorería de la plataforma Onyx, además de poder controlar los turnos de caja, de poder hacer traslados, cierres, existe una funcionalidad bastante importante que facilita, como ya lo hemos dicho en otros tutoriales y capacitaciones, la contabilización desde las oficinas donde no hay personas que sean expertas en el manejo contable. Es así como se provee un motor bastante robusto para poder ejecutar estos egresos. Y por ello es necesario que veamos cómo funciona la configuración, sobre todo en el tema tributario, para que la contabilidad generada desde las oficinas llegue al sistema contable y administrativo de la empresa de la mejor manera. Vamos entonces a ver cómo funciona. En Onyx, al igual que en muchas otras operaciones, tenemos una secuencia. Nos gusta mostrar estas secuencias para que el usuario se contextualice y vea la jerarquía de los procesos dentro de la plataforma y de la misma manera entienda cómo se deben configurar. Lo primero que tiene Onyx es grupos de egresos. ¿Por qué? Porque puedo configurar egresos de oficinas directas, comisionistas y demás, y luego particularizar. Para este alcance vamos a configurar un único grupo que es egresos oficinas. También es importante seleccionar los tipos de impuestos aplicables. En el caso de las compras que se pueden registrar en las oficinas, pues tenemos configuraciones de IVA para el ejemplo. También tenemos configuraciones de retención en la fuente, configuraciones de RTICA y otros impuestos que en algún momento se puedan aplicar. Luego de tener configurados los tipos de impuestos, vamos a ver cómo se cargan y se configuran los impuestos como tal. En el grupo de impuestos IVA podemos citar un ejemplo, IVA del 19%. Acá también configuramos retenciones. Hay una nota aclaratoria importante. En el caso del RTICA, para los módulos de transporte, es decir, para las operaciones directamente relacionadas con la elaboración de una remesa terrestre de carga, la elaboración de un tiquete, la elaboración de un FUEC o de un contrato de transporte especial de pasajeros, la configuración, como lo vimos en el video de administración de rutas, se hace en el menú rutas. En el módulo de tesorería configuramos los impuestos que le atañen a las operaciones de este módulo. Y una vez configurado todo esto, pues ya nos vamos a centrar en la configuración de los tipos de egresos, que es lo que realmente nuestros funcionarios van a ver. Por ejemplo, arrendamientos. Un arriendo que tiene IVA del 19% y retenciones del 3.5% e ICA según el municipio. Algunas políticas a tener en cuenta. Cada tipo de egreso genera un comprobante afectando las cuentas de impuestos definidas, el gasto o costo y la caja. En este momento las operaciones se tienen definidas y parametrizadas para hacer egresos en efectivo. Más adelante podemos configurar otras modalidades de pago. También dentro de las políticas debemos determinar si aplica a clientes asociados o proveedores. Dependiendo de esta especialidad, el sistema verifica que efectivamente la persona esté creada en alguna de estas situaciones. Para cada tipo de egreso se configura también si la fecha de registro es editable por el usuario o no. Y ahora lo vamos a ver. ¿Y esto porque es importante? Podemos determinar si un determinado egreso se puede contabilizar de manera posterior o si obligamos al usuario que las operaciones se ejecuten en tiempo real.
A cada asiento le vamos a configurar los impuestos aplicables por cada uno de los grupos. Y los impuestos con la clasificación municipal se aplican utilizando el municipio del usuario en sesión. Es decir, si yo estoy contabilizando o soy usuario de la oficina de Agua Chica, en el momento de hacer el egreso, el sistema va a aplicar los impuestos municipales que estén configurados para el asiento y para el municipio de Agua Chica, que es el municipio en sesión, citando el ejemplo. Además de ello, el sistema también tiene en cuenta las condiciones tributarias registradas para el proveedor. En los grupos, de impuestos es importante citar las condiciones tributarias, ya las vamos a ver. En el IVA, si es gran contribuyente, si es responsable de IVA, pues aplicará el IVA configurado en el asiento. Caso contrario, para los grupos no responsables de IVA y excluidos, pues no aplicará el impuesto. Igualmente para retención en la fuente, si la persona, el tercero, está configurado como autorretenedor o como declarante del impuesto de renta y complementarios, pues aplicará la retención en la fuente configurada en el egreso. Si es no declarante, no sujeto de retención en la fuente o pertenece al régimen simple de tributación, no será objeto de retención en la fuente. La retención de ICA aplica según la actividad económica registrada para cada egreso en cada municipio y se excluye quien sea del régimen simple de tributación. Vamos entonces a ver los menús en Onyx de cómo se ejecutan estas operaciones. Entonces, en el menú tesorería nos vamos al menú configuración. Solamente pues lo podrá hacer aquel usuario que realmente tenga acceso a este menú y que el administrador le haya concedido dicho permiso. Lo primero que tenemos son los grupos de egresos. Al igual que todas las pantallas de Onyx, administramos y tenemos un listado de grupos. En este listado tenemos un grupo de ejemplo y tenemos el grupo de egresos de las oficinas. Si yo edito este listado de egresos, pues aquí lo puedo ver y le puedo colocar unas características. Sin embargo, estos son temas que ya los tenemos predefinidos para su facilidad. Luego vamos a configurar también los tipos de egresos. En los tipos de egresos, aquí también vemos el listado de todos los egresos que podemos tener. Aquí hay bastantes ejemplos. Pero centrémonos primero en la configuración de los tipos de impuestos y los impuestos, para luego llegar al final, que sería ya el egreso en sí. En los tipos de impuestos tenemos tres grandes grupos para las compras: IVA, retención de ICA y retención en la fuente, que normalmente el usuario no gestiona, a menos que debamos crear un grupo diferente que debe estar sujeto a validación y parametrización por parte de SISTIC. Acá gestionamos los tipos de impuestos para luego poder agregarlos. Y en esencia el usuario tiene que empezar a ver con esta pantalla. Entonces, con la de impuestos. Grupos de egresos y tipos de impuestos normalmente no los utilizarían, ya que están previamente parametrizados. En los impuestos, entonces, vamos a tener un listado de impuestos. Aquí ya hay bastantes impuestos configurados. Tenemos, por ejemplo, retención en la fuente, retención de ICA. Miren algo puntual. Acá tenemos retención en la fuente del 3.5% y acá también tenemos retención en la fuente del 3.5%. El usuario podría decir, ese impuesto está duplicado. No, realmente si lo miramos, este impuesto tiene el código 23 y este impuesto tiene el código 13. Si bien ambos son de retención en la fuente y ambos tienen la misma tarifa, pues el cliente puede configurar el mismo impuesto, la misma tarifa para diferentes códigos, teniendo en cuenta que en su contabilidad, en su ERP, este código pues tiene su correspondiente cuenta y pues el usuario decide darle tratamiento
en cada una de esas cuentas. Entonces miremos por ejemplo retención en la fuente del 3.5. Al mirar este asiento, retención en la fuente del 3.5, aquí está grabado dentro del tipo de impuesto retención en la fuente. Acá, si el impuesto es municipal, pues aplica aquí. Tenemos que seleccionar, como en el caso del RTICA. Ya lo miramos. Tiene una descripción el impuesto. Me determina si el impuesto es de valor por porcentaje o si es de valor fijo. La mayoría de los impuestos son porcentuales, pero tenemos impuestos de valor fijo. Tal es el caso de la estampilla Pro Desarrollo Fronterizo de Norte de Santander, que dependiendo de la actividad tiene un valor fijo. Entonces también lo podríamos configurar. Y acá el sistema me permite configurar cuentas para ventas, devolución en ventas, compras y devolución en compras. Para este caso de la configuración de egresos, acá donde dice cuenta de compras es donde debemos seleccionar la cuenta a la cual se va a cargar la retención en la fuente aplicada al egreso. Y pues estas cuentas salen ¿de dónde? Del plan único de cuentas previamente cargado y configurado para la empresa. Entonces aquí la buscamos y miramos cuál es la cuenta que le vamos a aplicar y la ponemos y le damos guardar al registro. Si queremos crear un registro nuevo, limpiamos el formulario. Una vez limpio el formulario, le definimos el código. Recordemos que este código es muy importante porque este código es el que se debe enviar desde Onyx a los diferentes sistemas contables, puesto que la mayoría los identifican así. Identifican los impuestos con un código que debe estar homologado en el ERP del cliente. Después de colocar el código, colocamos el tipo de impuesto. Por ejemplo, si es retención de ICA, tenemos que decir a qué municipio pertenece, a qué departamento pertenece, perdón. Sí, tenemos que identificar si es un impuesto departamental, ¿cierto? Hay impuestos que pueden ser departamentales o hay impuestos que pueden ser municipales. En el caso del ICA que es municipal, pues vengo y selecciono el municipio, le pongo el nombre, retención de ICA por arrendamientos. Le pongo una descripción si quiero, le digo que es un porcentaje, entonces el 0.5 por ejemplo, para decir que es el 5 por 1000. Aquí le configuro la cuenta. En este momento no hay cuenta creada, entonces debería ir primero al plan único de cuentas a crear la cuenta. Eso depende. No sé, aquí están. Entonces, por ejemplo, retención de ICA Bucaramanga compras y la guardamos. Entonces, de esta manera tenemos que crear todos los impuestos. Es necesario crearlos todos para que los egresos puedan operar de una manera coherente. Si no están completamente definidos, pues la operación no va a funcionar. Y acá pues pueden mirar el listado de los impuestos que se encuentran creados. Quizás los impuestos más engorrosos son los municipales, porque tendríamos que crear una tarifa. Ejemplo, retención en la fuente por compras. Pues tengo que crear tantos impuestos como retenciones de ICA por compras tenga en los municipios donde opero. Si opero en 10 municipios, pues tendría que estar creado 10 veces ese impuesto, porque recordemos, aplica por municipio. Cada uno tiene su cuenta y cada uno tiene su código.